Perfecto. Bueno, ¿podemos encender las cámaras para comenzar? Hola, bienvenido Andrés. Les damos la más cordial bienvenida, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, en conjunto con el Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias de nuestro plantel. Les damos la bienvenida a esta charla sobre matemáticas cotidianas, una autopsia a las elecciones venezolanas a cargo de Andrés Navas. Para quienes se están sumando a esta transmisión a través del canal oficial de YouTube de nuestra Vicerrectoría, les comentamos que eh, Andrés va a dictar esta charla y para poder participar nos pueden ir dejando sus comentarios, dudas o consultas a través del chat de YouTube, donde nosotros luego vamos a ir seleccionando las preguntas para que al finalizar la charla, en aproximadamente unos 45 minutos más, podamos ahí compartir algunas apreciaciones. Para ir comenzando, les comentamos que Andrés Navas es académico de nuestro plantel, como les comentaba, del Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias de nuestro plantel. Él es licenciado en matemáticas, además de tener un máster y un doctorado en matemáticas eh, por planteles de educación superior de Francia. Así que sin más preámbulos, vamos a darle el paso a Andrés para que pueda empezar a compartir su presentación y esperamos que puedan disfrutar de esta charla. Puedan ir resolviendo algunas incertidumbres y dudas que han estado muy presentes en los medios de comunicación durante la semana, en donde Andrés también ha publicado algunas columnas en diversos medios de comunicación para empezar a dar esta mirada un poco más cotidiana en términos matemáticos de cómo analizar una elección. Así que Andrés, bienvenido y el streaming es todo tuyo. Muchísimas gracias, gracias Joaquín por la presentación. Quiero partir agradeciendo a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile, que es mi universidad, por abrir este espacio para informarse de un punto de vista para acercarse a lo que está sucediendo por estos días en un país vecino, ¿cierto? Voy a abrir mi presentación que tengo preparada para esto. Espero que esto funcione. Recién funcionó. Súper, Veamos. Y esto era modo pantalla completa, sí, ¿cierto? pantalla completa. La lectura, modo pantalla completa. Ya. Se está viendo bien ahora, Joaquín, ¿cierto? Súper, súper, súper. Perfecto. Esta charla nace motivada por una serie de cuestionamientos que se han levantado, ya sea a través de redes sociales, a través de la prensa, sobre algunas anomalías que existen en los resultados que se dieron para la elección de Venezuela, particularmente para el primer anuncio que se hizo el primer día, es decir, el día de la votación, ya esto ya hace 2 domingos, durante la noche, que se hizo supuestamente con un 80% de los votos escrutados. Yo voy a ser bien cauto y bien claro. Yo me voy a referir solo a mi expertise como matemático y a qué es lo que nos pueden ofrecer las matemáticas como elemento para analizar este tipo de situaciones. Y no me voy a referir a un contexto en lo absoluto, un contexto político, un contexto social, porque primeramente no es lo que para lo cual yo tengo expertise y segundo porque no es lo que nos convoca en esta ocasión. Simplemente quiero entregar antecedentes. Y voy a partir por una reflexión general, porque mucha gente a raíz de publicaciones que yo hice tanto en la prensa como en redes sociales comenzó preguntándome eh, cómo podía ser que alguien, y no solo en el caso mío, sino en el caso, como decía, de mucha gente desde muchos países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero, ¿cómo podía ser que alguien opinase sobre un proceso que se está produciendo en un país que, en mi caso, no conozco, nunca he estado en Venezuela, sin tener acceso a los documentos formales, ¿cierto? Sin tener acceso a las famosas actas que poco han aparecido por estos días, etcétera? ¿Cómo puede uno atreverse, entre comillas, a opinar sobre un asunto de este tipo? Y a mí me gusta utilizar lo que llamo la metáfora de las mareas. Me puede parecer un poquito pretencioso, pero a mí me gusta citarla porque creo que es una historia bonita y creo que es una historia clarificadora. Eh, entonces, esto va a ser un preámbulo del punto de vista histórico, de historia de la ciencia. Hasta hace algunos siglos,
no se entendía el fenómeno de las mareas en el mundo entero. Se tenía constatación, hay escritos de los antiguos griegos, ¿cierto?, sobre las mareas, cuándo se producen, y había una serie de teorías de por qué se producían. Había una teoría muy, muy interesante, por ejemplo, había una famosa teoría de la simpatía. Supuestamente la luna tenía agua y esa agua atraía el agua de la Tierra. Y no fue sino que hasta la teoría de la gravitación, ¿cierto?, de Isaac Newton, quien crea un constructo matemático para entender una serie de fenómenos naturales, que uno tiene una explicación de por qué se producen las mareas, ¿cierto? Debido a la atracción gravitacional, particularmente de la Luna sobre las aguas. Y lo metafórico acá es que obviamente Isaac Newton nunca fue a la Luna para ver esto, nunca hizo mediciones, pero no solo eso, sino que consta en la historia de la ciencia de que muy probablemente, y aquí voy a ser cauto también, si bien en todos los registros históricos se dice que Newton nunca conoció el mar. Él era una persona muy especial, de una personalidad un poquito apática. Él vivió en un radio de unos pocos kilómetros a la redonda entre Cambridge, donde hacía clases, su casa en el campo. Y, y lo que consta es que él nunca fue a ver el mar. Y este es lo metafórico. El hombre que nunca conoció el mar nos explicó las mareas. Y a eso es lo que yo quiero abocar, al poder predictor que tiene este lenguaje matemático sobre algunos fenómenos, particularmente fenómenos naturales, pero también fenómenos donde intervienen los seres humanos. La metáfora se ha reproducido a lo largo de la historia en innumerables ocasiones y se sigue reproduciendo hasta el día de hoy. Es así como operan y como pueden eh, las matemáticas ofrecernos un constructo para predecir una serie de fenómenos. Newton también haciendo cálculos en su escritorio predijo algo que él no podía constatar. Por ejemplo, que la Tierra era achatada en los polos. Eso sale de un cálculo matemático de Newton. Y después de que Newton presenta estos cálculos, se organizan expediciones para ir a hacer mediciones hacia los círculos polares y efectivamente constataron que la Tierra era más achatada en los polos. En el siglo XIX se produce un fenómeno parecido, pero que tiene un poco más que ver con lo que voy a discutir ahora. Le Verrier era un matemático, no era astrónomo, era un matemático francés. Era experto en la teoría gravitacional, experto en, en las leyes de Newton y Kepler sobre el movimiento planetario. Y él tuvo acceso a los datos sobre el movimiento de Urano. Y se constataba en aquella época que los movimientos de Urano no obedecían a las leyes que dictaminaba la mecánica de Kepler y Newton. Entonces la hipótesis que él lanza es que Urano no se estaba moviendo como se predecía, porque debía haber otro cuerpo dando vuelta por ahí. Y lo que pensó, lo que conjeturó, es que ese otro cuerpo era otro planeta, que debido a la acción gravitacional, ¿cierto? Debido a su masa, estaba perturbando la órbita de Urano. Hizo los cálculos en su escritorio y llegó a la conclusión que de acuerdo a sus cálculos, tal fecha y a tal hora debía verse un planeta en el espacio. Envió sus cálculos a un colega astrónomo observacional. Dicho día apuntaron el telescopio y con un grado de error descubrieron Neptuno. Fue así como se descubrió Neptuno, con un cálculo matemático hecho en un escritorio. Y a partir de una idea que es esencial, que es que se había descubierto cierto ruido, ciertas anomalías en relación, en este caso, al movimiento de Urano. Y creo que esa metáfora del descubrimiento de Neptuno se puede aplicar en este caso, en un caso mucho más terrenal y mucho más básico. Porque lo que se detecta en este caso de las elecciones venezolanas, particularmente de lo que fueron los anuncios en el primer día, es que ahí hay ruido, ahí hay anomalía, ahí hay algo que uno no hubiese esperado que hubiese. Sin embargo, está ahí. Entonces voy a recordar los hechos. El día de la elección, supuestamente, con el 80% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela entrega estas cifras. Para la opción A, Nicolás Maduro entrega un total de votos de 5.150.092, con un porcentaje de 51,2%. Fue así como yo los vi en una infografía.
Esto es importante para lo que sigue. El candidato B, González, 4.445.978 votos, 44,2%. Y en un tercer grupo se incluye a todos los otros candidatos, e entiendo que votos nulos, votos blancos, etcétera, 462.704, 4,6%. Un total de 10.058.774. Cuando vimos esta presentación, mucha gente la encontró un poco extraña. A mí particularmente me llamó la atención de que se entregasen cifras clavadas a un decimal, porque es habitual que cuando se entregan cifras porcentuales, aproximaciones porcentuales de los resultados de una votación, estas vienen aproximadas a un segundo decimal. Entonces, eh, voy a explicar la diferencia entre lo que es aproximar a un primer decimal y un segundo decimal. Para eso tengo que explicar algo sobre grados de grandeza. ¿Por qué dos decimales? Estábamos hablando de un universo de un poco más de 10 millones de personas, entonces vamos a ejemplificar con un universo de 10 millones de personas para que esto quede más o menos claro. Este es el orden del cual estamos hablando, para ver cuán importantes son los decimales en esta historia. En un universo de 10 millones de personas, por cierto, 100% corresponde al total, 10 millones de personas, el 10% es la décima parte, es decir, 1 millón de personas, 1%, 100.000 personas. Eso sería porcentualmente la parte no decimal, ¿cierto? La parte entera, 100.000 personas. Cuando yo voy al primer decimal, es decir, a un centésimo, ay, perdón, a un décimo, estoy hablando de la décima parte del 1%, es decir, se divide por 10, estoy hablando de 10.000 personas. Si yo voy al siguiente decimal, al 0,01, es decir, al un centésimo, estoy hablando de un universo de 1.000 personas. Y si voy al tercer decimal, estoy hablando de un milésimo, estoy hablando de un universo de 100 personas. Si yo quisiera pasar, en la votación anterior recuerdan que el porcentaje que se anunció era de un 51,2%. Si yo quisiera pasar a un 51,3%, es decir, presentar los resultados con un decimal diferente, que los resultados aumentaran en un decimal, eso significa una diferencia de 10.000 votos. Esto es, si se entrega dentro de un universo electoral de 10 millones de personas, votaciones, resultados a un decimal de aproximación, estoy entregando resultados de 10.000 votos en 10.000 votos. Y eso es mucho. Es decir, eh, entregar resultados de manera oficial a un margen de error de 10.000 votos por candidato no es lo estándar. Lo estándar es que se entreguen a un margen de error de 1.000 votos y eso significaría entregarlos a dos decimales de aproximación. Ahora bien, después fui a ver las declaraciones oficiales y esto era bien interesante porque en realidad ahí uno constata que supuestamente no lo estaban entregando a un decimal, sino que lo estaban entregando a dos decimales. Porque la locución que da el presidente del CNE, entiendo que el presidente o quien hace la locución, no pronuncia las palabras 51,2 o 44,2 o 4,6, sino que dice explícitamente 51,20, 44,20 y 4,60. Y ya eso es eh, curioso, que los tres porcentajes, cuando uno los lleva al segundo decimal, hayan clavado en ceros. Eh, Perfectamente puede darse, pero llama la atención, llama la atención. Pudo haber sido un 51,21, punto 22, punto 23, que lo hayan clavado 51,20, eh, llamaba la atención. Ahora, antes de seguir, voy a volver con las cifras de Venezuela. Voy a ejemplificar. Nuestro sistema electoral es tremendamente robusto y tremendamente transparente y la verdad es que es un orgullo para el país. No en todas partes del mundo nosotros sabemos, se saben los resultados de una votación 2 horas después que terminan las votaciones, con un margen de aproximación bastante fidedigno, salvo en algunos casos de escala menor, ¿cierto? Elecciones de alcalde
o en algunos casos ha llegado a diputado. Estas son las cifras que yo tomé de la página del CERVEL, las cifras oficiales de la segunda vuelta de la última elección presidencial, eh, computado sobre el total de lo que se llaman los votos válidamente emitidos, que corresponden a los votos de un candidato y otro. Es como se computan los porcentajes en Chile. Y lo importante. Bueno, entonces esto quiere decir que los votos de Gabriel Boric que están consignados aquí, 4.621.231, más los votos de José Antonio Cast, 3.650.662, nos suman el total. No se considera blancos y nulos para distribuir los porcentajes. Ustedes pueden hacer la suma y constatan que lo que está en el cuadro de Gabriel Boric con lo que está en el cuadro de José Antonio Cast suma el total. Son los votos válidamente emitidos. Ese es el lenguaje técnico en esto. Cuando se entregan estas cifras, estoy hablando de las cifras que establece el Tribunal Calificador de Elecciones un par de semanas después de terminar las elecciones, cuando se da el cierre final del proceso electoral en Chile. O sea, son las cifras oficiales que quedan para la posteridad. Ustedes pueden visitar la página y van a encontrar que están con porcentajes. El porcentaje asignado a Gabriel Boric es 55,87. A José Antonio Cáceres 44,13 y esos dos porcentajes suman 100%. Ahora bien, estos porcentajes no son exactos, sino que son aproximados. Si yo tomo la cantidad de votos de Gabriel Boric y los divido por el total, ese número, 4.600.000 y fracción, dividido por el total, 8.271.000 y fracción, y yo tomo esa división y la multiplico por 100 para establecer el porcentaje, lo que me queda es 55,866668 y más decimales por ciento. Como ven, el 55,86 es menor al 55,87. Y como el tercer decimal que venía era mayor que 5, se aproxima el segundo decimal al siguiente. Al igual como sucede, por ejemplo, con las notas de la escuela, en la universidad, etcétera. Hay un redondeo, ¿cierto? Ya sea el decimal mayor o el decimal menor, según corresponda. En este caso, la votación de Boric, al ser redondeada porcentualmente, aumenta, mientras que la votación de José Antonio Caz disminuye. La votación original era 44,133331 y ese tercer decimal se borra, ¿cierto? Se anula cuando se hace este ejercicio de redondeo y queda en 44,13%. Entonces, los porcentajes informados suman perfectamente 100%. Y esto es una curiosidad. Yo sé que hay profesores y profesores matemáticos conectados. Esto es interesante. Cuando ustedes toman los porcentajes reales y los suman y hacen la suma formal dígito a dígito, no va a sumar 100% en la gran mayoría de los casos. Va a sumar 99,99999, etcétera, periódico por ciento. Eh, y es bonito constatar esto 100% y 99,9 periódico, como números son lo mismo. Todo viene del hecho de que 0,9 periódico es igual a 1, ¿cierto? En matemáticas, que es una suerte de paradoja que a veces a alumnas y alumnos les cuesta entender, pero aquí hay una constatación en la práctica. ¿Por qué 0,9 periódico tiene que ser igual a 1? Hagan el ejercicio, si ustedes suman dígito a dígito les va a dar 99,999 periódico y sería muy raro que diera exactamente el 100%. Significaría que los números tendrían propiedades aritméticas especiales que es muy difícil cuando el universo de votantes, por ejemplo, aquí es 8.271.893. Desde que el universo de votantes sea un número impar, van a quedar, eh, muy probablemente van a quedar porcentajes que no son números decimales clavados, sino que tienen infinitos decimales y que tienen todas las propiedades de una fracción. Bien, el punto es, nuevamente, tenemos una cantidad de votos y unos porcentajes. Los votos son números cerrados, los porcentajes que se informan son porcentajes aproximados, son porcentajes redondeados. Los porcentajes reales son diferentes, pueden ser mayores o menores. Entonces, si uno hace el ejercicio inverso, si uno no tuviese
la cantidad de votos totales, de cada candidato, sino que la cantidad de votos del universo y los porcentajes, y uno quiere reconvertir eso a votos, va a encontrar un número diferente en general. Si yo calculo el 55,87% del total de votos, 8.271.893, yo obtengo este número, que es 4.621.506,6 y decimales. Esos serían los votos que uno extrapola a partir del total de votos y del porcentaje informado. Siendo que los votos reales son menos. ¿Por qué? Porque el porcentaje informado fue un redondeo al alza del porcentaje real. Los, los votos reales son este número de acá, 4.621.231. Y si ven entre el número que está a la izquierda y el número que está a la derecha, hay una diferencia de 275 y fracción. Son 275 votos que el candidato Gabriel Boric gana, entre comillas, por esta presentación de los datos, ¿cierto? Es decir, cuando yo estoy entregando una información como decimales al segundo decimal de 55,87% de ese total, en realidad estoy registrando 275 votos más en favor de Boric y esencialmente 275 votos menos en favor de Kast. Ahora bien, 275 votos es algo que es tolerable a la hora de presentar el resultado de una elección presidencial. Pudieron haber sido 100, 200, 300, 400, es tolerable. ¿Por qué? Porque ese rango de cifras tiene que ver con el tercer decimal. Y el tercer decimal, recuerden, el primer decimal representaba una décima del total, el segundo una centésima, el tercero una milésima. Y una milésima de 10 millones son 100 en términos porcentuales, una milésima porcentual. Eh, y por lo tanto aquí el error llegaría a lo más a 500 votantes al alza o a 500 votantes a la baja. Si los porcentajes informados se hicieran a un decimal, los errores llegarían a 5.000 al alza o 5.000 a la baja, es decir, dentro de un rango de 10.000, lo cual ya es un poquito menos tolerable. Entonces, tenemos este ejercicio, tenemos una cantidad de votos reales, eso nos da un porcentaje real, el porcentaje real se aproxima, se redondea para entregar el resultado con cierta aproximación y en ese redondeo hay una pérdida de información. Si uno toma el porcentaje redondeado y extrapola, a partir del final obtiene una cifra diferente, puede ser al alza o a la baja. Esa alza o baja está dentro de un rango de 1.000 votos cuando se aproxima a dos decimales. Si se aproxima a un decimal, está dentro de un rango de 10.000 votos por candidato. Y esto es lo que sucedió con esa presentación de las cifras el día domingo en Venezuela. Porcentaje informado era 51,20 o 51,2. Matemáticamente es lo mismo. En estricto rigor, a la hora de la presentación no es lo mismo, pero vamos a los detalles aritméticos de esto. Si uno calcula el porcentaje real, es decir, toma los votos informados del candidato A, 5.150.092, respecto al total, 10.058.774, encuentra un porcentaje real de 51,199997%. Eso está extremadamente cerca de 51,20%. De la misma manera, si hace el mismo ejercicio con el candidato B, toma los porcentajes informados, 4.445.978, y ve qué porcentaje es eso del total, 10.058.774, uno constata que ese porcentaje es 44,1999998 y decimales por ciento, lo cual está extremadamente cerca de 44,20%. Ahora bien, uno puede decir, todavía hay un error. Y yo estoy diciendo está cerca, pero esto de los decimales, estar cerca depende de dónde están posicionadas, es la real información que me están entregando. Esto queda mucho más claro, el fenómeno que está ocurriendo, cuando uno toma el porcentaje informado
de votos y lo traduce en votos, lo que llamábamos los votos extrapolados. Es decir, si yo calculo el 51,20% del total supuesto, 10.058.774, yo obtengo 5.150.092,2 y decimales votos. Esos serían los votos extrapolados, siendo que los votos informados eran exactamente los mismos 5.150.092 votos, salvo este 0,2 que corresponde, estamos hablando aquí en términos de personas, corresponde a, entre comillas, menos de una persona, ¿cierto? Algo así como un quinto de persona. Hay una coincidencia precisa. No podía haber coincidencia total porque simplemente este porcentaje de la población total no es un número entero clavado, pero este es el número, eh, este número 5.150.092 es el número más cercano al 51,2% del total. Y lo curioso es que el candidato B, para el candidato B se da exactamente la misma situación. Si yo calculo la cantidad de votos extrapolados, es decir, el 44,2% del total, obtengo 4.445.978,1 y decimales votos, que en su parte entera, ¿cierto? Olvidando el decimal, corresponde exactamente a la cantidad de votos informados. Eso es extraordinariamente extraño y sospechoso. Es rarísimo que eso ocurra, particularmente también porque estamos hablando de porcentajes que uno puede considerar como porcentaje entregados a un decimal. Recuerden que para el caso de la votación el ejercicio que hicimos con el caso de la votación chilena, ¿cierto? Entre Boric y Kast, había una desviación para cada candidato de 275 votos, cuando uno comparaba informados con extrapolados. Aquí uno debiese esperar una desviación aún mayor porque esencialmente se está informando a un decimal, es decir, no del orden de los 200, sino del orden de los 2.000 votos. Sin embargo, los dos números, los del candidato A y los del candidato B, están clavados eh, de tal forma que la cantidad de votos extrapolados coincide, salvo este problema con el decimal, ¿cierto? Con la cantidad de votos informados. Y también se produce con la opción C, pero no voy a indagar mucho en eso porque si eso ocurre con la opción A y con la opción B, necesariamente tiene que ocurrir con la opción C. Es importante sí aquí tener presente algo. Aquí hay tres opciones. En el caso de la elección chilena habían dos opciones esencialmente. Aquí hay tres. En realidad había más candidatos, pero se colocó dentro de un saco la votación de todo ello, entonces estamos considerando esencialmente una elección o a tres opciones, no a tres candidatos, sino que a tres opciones. A corresponde al candidato Maduro, B corresponde al candidato González y C corresponde a todas las otras posibilidades. Entonces, para cada uno de los casos, no hay diferencia entre cantidad de votos informados y cantidad de votos extrapolados, si bien uno debió haber esperado una diferencia del orden de los 10.000 votos por cada uno, de hasta 10.000 votos. O sea, era una diferencia que podía ir desde 1 hasta 5.000 por arriba o 5.000 por abajo, para cada uno de los candidatos. Y aquí uno puede quedarse allí en esta discusión y decir, esto es extraordinariamente extraño. Pero aquí vamos a tratar de usar con cautela y voy a tratar de explicar bien los alcances, porque en una columna o en una entrevista como me tocó pasar también el día lunes en la Radio Sach, uno no tiene el tiempo para explicar exactamente todos los alcances y también mesurar el lenguaje sobre lo que pueden aportar las matemáticas y en este caso las probabilidades para analizar un caso de este tipo. Sobre todo porque cuando nosotros hablamos de probabilidades en un contexto matemático es diferente a cuando uno habla de probabilidad en un contexto coloquial, los alcances no son los mismos y quiero ser sumamente prudente en esto. Pero las probabilidades, una teoría ya clásica en las matemáticas, nos ofrece un constructo para tratar de analizar y cuantificar este tipo de fenómenos donde uno
uno esperaría que hubiese cierta aleatoriedad en los resultados. Nuevamente, voy a simplificar el asunto para que en lugar de considerar la cantidad de electores que realmente estaban siendo informados en Venezuela, lo vamos a llevar a 10 millones, un poquito menos, porque cuando son 10 millones todo queda mucho más claro, es más fácil hacer los cálculos y es más fácil de transparentarlo. Entonces, supongamos en un universo de electores de 10 millones, ¿qué tan probable era que al realizar una elección en tres opciones, las tres opciones quedaran clavadas a un decimal, como es lo que ocurrió en el informe de Venezuela? Para que la votación de la opción A sea exacta un decimal, recuerden que el cambio de un decimal correspondía a sumar 10.000 votos. Cambiar un decimal, recuerdan, de 51,2 a 51,3 en un universo de 10 millones correspondía a sumar 10 millones, 10.000 votos, perdón. Por lo tanto, para que la votación sea exacta a un decimal, esos números tienen que ser múltiplos de 10.000. Pueden ser 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, pero tienen que ir exactamente allí. Es decir, que uno de cada 10.000 números es válido si yo los voy leyendo ordenadamente. Entre el 10.000 y el 20.000, número mayor o igual al 10.000 y menor al 20.000, solo uno me sirve, es el 10.000. El 10.001 no me sirve, me va a dejar un porcentaje que no es clavado al primer decimal, el 10.002 también, el 10.003, el 10.004, etcétera. Eso se va a producir hasta que llegue al 20.000. Y lo mismo sucede para la votación de B. No voy a hurgar en C porque si la votación de A me queda clavada en un decimal y la votación de B me queda clavada en un decimal cuando yo las mido porcentualmente, entonces necesariamente la votación de C también va a quedar clavada en un decimal. Entonces me voy a concentrar solo en A y en B. Entonces, una entre 10.000 votaciones es buena para A y lo mismo sucede para B. Una entre 10.000 votaciones. Uno entre 10.000 números me daría un decimal exacto para A y un decimal exacto para B. Entonces, la cantidad de elecciones simultáneas que me darían al mismo tiempo un decimal para A y un decimal para B es una entre 10.000 por 10.000. Esto es una en 100 millones. Voy a tratar de explicar esto. Esto es conteo básico. Todavía no estoy haciendo probabilidades. Es conteo. Es simplemente ver del universo total cuáles serían, de posibles resultados electorales, cuáles serían los resultados que me arrojarían datos exactos porcentuales a un decimal. Yo tengo uno entre 10.000 por la opción A y uno entre 10.000 por la opción B. Estoy pensando de la misma manera en que uno piensa, por ejemplo, cuando lanza el dado, ¿cierto? Cuando uno lanza el dado, la, hay una entre 6 posibilidades de que me salga un uno. Ahora, si yo lanzo dos dados, la posibilidad de que me salgan dos veces el uno, dos coincidencias, ¿cierto? Es una en 36, porque tengo una en 6 para la primera y una en 6 para la segunda. Y la única combinación que me sirve es uno, uno, y tengo otras 35 combinaciones donde alguno de los resultados no es un 1. Un 1, 2, un 1, 3, un 1, 4, un 1, 5, un 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Yo las puedo listar todas. Y uno constata una dentro de 36. Eso es lo que se conoce como el principio multiplicativo. Es decir, si yo tengo una cantidad X de opciones para un fenómeno Y de opciones para un fenómeno, para que se produzca el fenómeno simultáneamente es X por Y, siempre y cuando estos fenómenos tengan cierta, entre comillas, independencia. En este caso, eh, hay que hilvanar un poco en un argumento extra porque las votaciones de A y de B no son del todo independientes, porque si yo tengo una elección de votación de A, eso me restringe las posibilidades de B. Pero este cálculo se puede hacer sin mayor problema. Hay una entre 100 millones de posibilidades. Es decir, si yo escribo todos los posibles resultados de una elección, de asignarle votaciones A y B, yo los puedo agrupar en paquetes de a 100 millones donde solo una me ofrece un resultado con un dígito exacto a un decimal porcentual para A y para B. Hay una y hay 100 millones menos una donde eso no ocurre y los puedo ir agrupando en paquetes. Ahora, si hablamos
de probabilidades. Si consideráramos que todos estos resultados fueran equiprobables, es decir, que todos los resultados tenían la misma probabilidad de producirse, eso significaría que la probabilidad de que hayan resultado, eh, de que los resultados sean exactos a una cifra decimal sería una en 100 millones. 100 millones es un número extraordinariamente grande. 100 millones eh, es más o menos la población de un país grande, ¿cierto? Entonces, una probabilidad de 1 en 100 millones es lo que sirve de base para ajustar un juego de azar en un país grande. En general, los juegos de azar son construidos de tal manera de que la probabilidad de ganarlos sea uno sobre la población o uno sobre la mitad de la población, de ese orden. Entonces, yo en una columna ejemplificaba esto simplemente para ver el número, es importante decirlo. El loto chileno, en su modificación, ¿cierto? Que ahora se juega, creo, a 41 cifras, antiguamente se jugaba a 36. La cantidad de posibilidades es del orden de los 5 millones. Es 4 millones 400, esencialmente 4 millones 500 mil, digamos 5 millones. Eh, entonces, la probabilidad de ganarlo, si yo voy y lanzo una combinación, es esencialmente una en 5 millones. Pensemos una en 10 millones. Ahora, esto es una en 100 millones. Entonces tiene un orden de grandeza mayor. Es más difícil que esto se ocurra. Uno en 100 millones en números, en cantidad absoluta, eso que está escrito ahí, 0,00000. Bueno, pueden ver la cantidad de ceros que hay antes del uno. Porcentualmente es un 0,000001%. Entonces la probabilidad porcentual de que no ocurra ese fenómeno del que hablamos, de que en una elección azarosa de un universo de 10 millones, las opciones A y B sean porcentualmente clavadas a un decimal, es del 99,9999999%. Exactamente. Ujú. Si cambiamos el universo electoral por la cantidad de votantes en Venezuela, esto es de 10.058.774. Este argumento permite constatar que la probabilidad de que los resultados hayan sido clavados a un decimal, salvo este pequeño redondeo, recuerdan de que las personas, de que al final los votos extrapolados no podían coincidir con los votos informados porque aparecía media persona, un quinto de persona, un décimo de persona, salvo ese problema. Bueno, uno puede hacer el mismo argumento y la probabilidad me queda al 99,9999997% al menos de que eso no ocurra. Son cifras extraordinariamente cercanas a uno, es decir, son extraordinariamente bajas las cifras a que eso ocurra. Y espero que no hayan dudas respecto a eso, pero quiero ser súper cauto sobre este tipo de afirmaciones, porque eso es algo que es muy difícil transmitir en una columna, como decía, en una entrevista radial, y aquí quiero aterrizar un poco. Las probabilidades, como les decía, son un constructo matemático que permite aproximarse a fenómenos en los que rige o debiera regir cierto nivel de aleatoriedad. Hay un fenómeno, y yo para ese fenómeno yo construyo un modelo que me permite hacer cálculos y aproximarme al grado de incerteza que hay sobre cierto evento específico. Ujú. Permite hacer mediciones de las posibilidades de que cierto evento específico ocurra. Pero hay que ser cauto, los alcances de las probabilidades son limitados, porque en general los fenómenos tienden a ser mucho más complejos de lo que el modelo representa. El modelo es una simplificación de el fenómeno que uno quiere estudiar. En muchos casos, el modelo es suficientemente robusto para entregar información. En otros casos, hay que ajustarlo y es sumamente importante en este ajuste examinar la pertinencia de un modelo para analizar una situación puntual. El cálculo que está hecho con esos porcentajes está perfecto en un ambiente, en una elección totalmente azarosa.
no hay elección presidencial y los resultados de las votaciones son totalmente independientes entre sí, sin ninguna relación que implique uno al otro. Aquí no estamos en ese caso. Ujú. Entonces, ese cálculo, si se quiere, se sustenta en el modelo probabilístico más básico que se le podía aplicar a esta situación. Y perfectamente podrían implementarse otros modelos probabilísticos. Es decir, uno no puede hablar de la probabilidad de tal evento. Uno de lo que habla es de la probabilidad de que en el modelo de este evento eh, cierto, cierto fenómeno ocurra. Pero las probabilidades dentro del constructo matemático operan solamente para los modelos, no para las realidades. En este caso, por ejemplo, uno podría considerar si las votaciones son realmente independientes y un desafío mayor. Y hay una gran discusión a nivel mundial en este asunto, porque de verdad el caso venezolano ha despertado mucha curiosidad y mucho interés por entender qué es lo que realmente podemos decir, que es incorporar el sesgo en el cómputo. El sesgo, porque al final de cuentas uno está haciendo este estudio porque tiene cierta intuición de que las cosas no están ocurriendo de manera transparente. Y uno fue a detectar cuál podría ser la explicación para que algo tan inverosímil se haya arrojado como resultado. Algo que a priori hubiese tenido una posibilidad de 1 en 100 millones o de 3 en 100 millones de ocurrir, haya ocurrido. Eh, Ahora, hay un hecho que es claro, cualquier modelo que se juzgue como pertinente a la luz de estos cálculos, cuantitativamente me va a entregar un número eh, muy alto que me indique que muy probablemente esas cifras fueron modificadas, fueron intervenidas, no aparecen naturalmente. Y acá la explicación de la intervención parece muy clara, ¿cierto? Es que se dictaminó a priori cuáles deberían ser los porcentajes de votaciones de los distintos candidatos y se hizo el ejercicio de reconstruir las votaciones, ¿cierto? Las extrapolaciones de las votaciones y se presentó eso como resultado preliminar, sin considerar que las extrapolaciones de las votaciones con las votaciones reales siempre tienen que tener un margen de diferencia o normalmente deberían tener un margen de diferencia, sobre todo en el caso que se están aproximando a un decimal, donde se amplifican por 10. Debieron haber habido márgenes de diferencia de miles de votos para cada uno de los candidatos y en este caso no había absolutamente ninguno. Y quiero ser súper cauto también. ¿Es esto una prueba de fraude? Bueno, aquí también hay una distinción entre lo que es una prueba en un lenguaje más coloquial, en un lenguaje matemático. Pero quiero decir que desde cualquier punto de vista, esto no es una prueba de fraude. No es una prueba, porque simplemente de partida estamos haciendo un análisis probabilístico y como tal, el valor de verdad, entre comillas, que puede darnos un análisis probabilístico sobre un evento es de carácter probabilístico. Con probabilidad tal, hubo manipulación de cifras. Ujú. Y el número exacto, que en el peor de los casos es el número que se entrega, 99,9999%, eh, puede variar de modelo en otro. Pero desde que quede un espacio abierto para una probabilidad de que el fenómeno ocurra, no puede constituir una prueba de que el fenómeno no ocurrió. Una entre 100 millones de votaciones a un universo del orden de los 10 millones de personas puede dar resultados clavados a un decimal para tres opciones. Puede dar, puede haberse dado el caso. Eso uno no puede dejar de consignarlo. Además, los modelos pueden ser siempre reexaminados en cuanto a su pertinencia, ¿cierto? Y por otra parte, es súper importante, este cálculo solo compete el modelo probabilístico relacionado con la presentación de los primeros datos de que fueron entregados por el CNE.
No están hablando del proceso en general, están hablando solamente de esa entrega de cifras. Ujú. Es decir, es una simplificación de todo el proceso en que uno toma el proceso y resume todo ese proceso en las cifras que quedan en el cuadro de entrega de información y uno trata de extraer ahí alguna indicio de lo que uno asociaría a lo que sería un fraude. Ujú. Entonces, esto no es una prueba de fraude. Y quiero ser súper enfático en esto. Incluso si el día de mañana eh, alguien reconoce en Venezuela que alteró eh, las cifras de esta entrega, de la manera en que se piensa que se pudo haber alterado, es decir, transformando decimales en votos extrapolados, eso no sería una prueba de lo que se está afirmando acá, porque lo que se está afirmando acá no es que eso ocurrió, sino que hay una alta probabilidad de que eso haya ocurrido. Ujú. Y con respecto a lo último, bueno, toda mi discusión se centró en en la entrega del primer informe, que fue el día domingo. Entiendo que 5 días después, el día viernes por la tarde, se entregó lo que creo, según entiendo, cerró el proceso electoral, el informe final del CNE, y se le entrega los documentos para que esto sea escrutado por algún órgano específico. Yo no conozco cómo funciona el sistema electoral venezolano y entiendo que ahí hubo alguna anomalía porque lo que correspondía era abrir las actas y darlas a conocer. Sin embargo, se le entregaron para que cierto organismo investigara una supuesta intervención. No voy a entrar en ese tema porque de nuevo no es mi expertise. Estos son los datos. Los tomé, debo decir que los tomé de Wikipedia, aunque en Wikipedia la fuente que se cita es el Consejo Nacional Electoral. Eh, llama la atención, se dan cuenta, llama la atención de que los datos están a dos decimales y no a dos decimales que terminan en cero, eh, inmediatamente. Y que esa coincidencia que ocurrió para la primera entrega de información no se da en este segundo caso. Esto que está aquí en rojo lo agregué yo. La infografía es una captura de pantalla de lo que está en la página de Wikipedia sobre las elecciones de Venezuela de este año. Si ustedes toman la votación finalmente informada de Nicolás Maduro, 6.408.844 sobre un total de votos válidamente emitidos, que es 12.335.884, y hacen el cálculo porcentual, obtienen 51,952855 y decimales. Y eso no es el 51,95 que está arriba, sino que el 51,95 es el redondeo que le corresponde a ese porcentaje. Esto es lo que uno esperaría, nuevamente, en un resultado en una elección. Por lo tanto, desde este punto de vista, yo diría que solo desde este punto de vista, aquí no se ven señales de una alteración, como si se veían, como si hacía sospechar la entrega de resultados de el día domingo, ¿cierto? Con el 80% escrutado. Ahora bien, es difícil perseguir las votaciones acá porque la información no fluye como uno esperaría. Ha habido gente que se ha dedicado a perseguir este tipo de datos, ¿cierto? Con las famosas actas que tenía el comando opositor. Algunas de ellas son públicas. Y me voy a referir a algo. Y me interesa clarificar algo en esto, porque el día lunes yo tuve una entrevista en Radio Usach con Mirna Schindler y ella me hizo una pregunta al aire entregándome un antecedente al aire que yo no conocía. Entonces yo no respondí esa pregunta porque le dije que tenía que estudiar el tema antes de dar una respuesta sobre el asunto. Y tiene relación eh, con una consulta o aseveración que hace Bruno Bimbi, que entiendo que es un periodista argentino que ha estado persiguiendo esto,
Había mucho, mucho periodismo muy inquisitivo persiguiendo esto. Olvidé los nombres, yo cité a un periodista argentino que hizo inmediatamente una declaración en Twitter constatando esta coincidencia de votos informados con votos extrapolados. Así es como se ha circulado mucho esta información. Bueno, él sí detecta algo que podría ser anómalo en la segunda vuelta. Y él tiene razón, salvo que, de nuevo, hay ciertas palabras que el lenguaje coloquial y el lenguaje matemático tienen distinto uso. Eh, hay más información sobre la elección y en particular se entregan los porcentajes de votos y porcentajes de mesas escrutadas. Y en el informe oficial del CNE, ambos porcentajes coinciden al segundo decimal, 96,87%. Sin embargo, esa coincidencia no necesariamente tenía que ocurrir, porque las mesas tienen distintos números de votantes. Y aquí está en rojo, aquí hay una mesa con 251 votantes y hay una mesa con 559 votantes. Por lo tanto, eh, los porcentajes de mesas escrutadas y los porcentajes de votos escrutados no tenían por qué ser los mismos. Ujú. Es entendible que hayan sido los mismos en la cifra grande, ¿cierto? Las cifras enteras, 96%, 96 y algo por ciento, pero que hayan sido exactas, 96,87%, entiendo que haya levantado la sospecha de este periodista. Ahora, ¿qué es lo que puede aportar o cuantificar la matemática respecto a esta afirmación? Es que es difícil establecer suspicacia dentro de esto. ¿Por qué? Porque yo tengo dos números, ¿cierto? El porcentaje de mesas escrutadas y de votos escrutados. Y quiero ver si coinciden o no los segundos decimales, el primer decimal y el segundo decimal. Son dos parejas de números que van desde el 00 hasta el 99. Son 100 opciones para cada uno. Pero para cada opción del primero, hay 100 opciones del segundo y solo una de esas coincidía con la del primero. Es decir, la probabilidad de que al elegir dos números al azar, independiente de quiénes son esos números, tengan los dos primeros dígitos decimales igual, es 1 entre 100. Ujú. Para cada número que yo lanzo al azar, el primero, 1 entre 100 números va a tener los primeros dos dígitos iguales. 1 entre 100. Y esto en el caso que los números sean azarosos y que no tengan relación entre ellos. Y estos números, sin embargo, porcentaje de votos escrutados y porcentaje de mesas escrutadas, obviamente que tienen relación uno con el otro. Es lo que se llama una correlación. Y por lo tanto, eso significa que no tienen esta independencia y eso podría hacer que la probabilidad aumente mucho más por sobre el 1 entre 100. Desde ya 1 entre 100 no es una probabilidad tan baja, no estamos hablando del 1 en 100 millones que estábamos hablando en la discusión anterior. 1 entre 100 es un número que, si bien es pequeño, se le puede considerar no pequeño dependiendo de cierto punto de vista. Ahora, este 1 entre 100 puede subir perfectamente. Hacer los cálculos sobre la probabilidad de que los primeros dos dígitos decimales coincidan me parece un ejercicio interesante y no fácil. En este momento creo que es imposible hacerlo porque para eso se tendría que tener una descomposición de todas las mesas, saber cuántos votantes votaron por mesas para establecer la probabilidad de que estos dos votos hayan coincidido. Entiendo que al periodista le haya parecido sospechoso. Yo desde mi perspectiva me costaría hacer alguna afirmación muy arriesgada sobre la base de este dato. Sobre todo porque además hacer el cálculo preciso no es asequible en este momento debido a la escasez de datos y es posible que esta diferencia de votos por una 251, 559 no sea lo estándar. A lo mejor la gran mayoría de las mesas están alineadas en torno a los 300 votos y en ese caso sí sería esperable que los dos primeros decimales de ambos porcentajes sean iguales. Eh, Creo que estoy en mi tiempo. Eso es lo que les tenía preparado. Muchísimas gracias por su atención y por informarse, por acceder a este punto de vista.
y quedo abierto a las preguntas que tengan desde la audiencia. Muchas gracias, Andrés. Bien, bien interesante el análisis. Yo igual estuve viendo tus columnas que circularon durante la semana y parece que la audiencia también hay algunas preguntitas. Yo creo que tenemos tiempo para poder contestar las tres que hay. Mira, la primera, hay tres, dos que tienen que ver precisamente con Venezuela y otra un poco más amplia, así que yo creo que vamos a partir con las que tienen que ver con Venezuela. Edgardo Sea pregunta si hay algún estándar para la presentación de resultados electorales, dado que se hizo referencia a dos cifras decimales, ¿por qué no tres o cuatro cifras decimales? Si tú haces una presentación a dos cifras decimales, están en un universo de 10 millones, están incurriendo en un error de que va hasta los 1000 votos por candidato. Es tolerable. Ah, Si fuera a 3, estaría llegando a 100, hasta a 100 votos. Creo que, digamos, yo creo, yo no sé del asunto, yo simplemente mido orden de grandeza. Las votaciones no se deciden por centenas de votos, las votaciones grandes, pero sí se pueden decidir por miles de votos. ah, Ahora, quiero decir algo, si tú vas a todas las presentaciones oficiales de las elecciones, incluidas las venezolanas, están a dos dígitos. Si tú vas, por ejemplo, a la página de las votaciones de 2018, creo que fueron las últimas en Venezuela, y tú hurgas ahí vas a encontrar las votaciones, la presentación a dos dígitos. perfecto. O sea, claro, es una suerte como de estándar según la realidad que se presenta de esa manera en general en las elecciones, entonces. Ujú. No sé si está establecido como norma oficial internacional, no lo creo, pero digamos estadísticamente es súper razonable que sea así. Ujú. Y con respecto a esa respuesta, entra de cajón la segunda pregunta que nos deja Edgardo Sea, que dice que suponiendo que los resultados de Venezuela estaban con dos cifras decimales, ¿hay otra manera de detectar manipulación de los datos? Hay muchas maneras de detectar manipulación de datos. Lo que pasa es que aquí lo que ocurrió es sumamente anormal, poco esperable y yo diría inverosímil. Pero sí, hay maneras, hay test. Existe un famoso test, el test chi cuadrado, le llamamos en matemática. Cuando salen números, uno esperaría que los números que aparecen sean aleatorios, que no tengan un comportamiento ordenado. Y para eso se aplica un test, se llama el test chi cuadrado, que toma una secuencia de números, cualquiera, y establece cuál es su grado de aleatoriedad. Ujú. Y eso es algo que está muy estudiado. Entonces, muchos numeritos se toman y se colocan y uno dice, ¿pasan el test chi cuadrado o no pasan el test chi cuadrado? Eso es para cadenas de números. Aquí es un fenómeno súper específico y que voy a insistir, no se trata de una cadena de números, sino que son, son cuatro números, ¿cierto? No, De hecho, son tres números, son la votación de A, la votación de B y la votación total, porque con la votación total yo extraigo la votación de C. Y después de eso, con esos números yo calculo los porcentajes y dan clavados a un decimal. Son tres numeritos que presentan esta anomalía. no, Eh, no es que hubiera un test apropiado para eso, porque no es el tipo de cosas que uno iría a mirar inicialmente. Lo que pasa es que aquí salta a la vista. Es demasiado extraño que haya ocurrido lo que ocurre para una elección. Como decía, es uno entre 100 millones. claro. Ahora yéndonos un poco hacia afuera, otra persona, Tarek Ríos,
nos deja una pregunta que tiene que ver con el caso de democracias indirectas como en el caso de Estados Unidos, si sería posible realizar este mismo análisis aritmético considerando que los resultados no son voto a voto y también pensando que últimamente hemos estado expuestos a noticias con respecto a las elecciones de Venezuela y probablemente en noviembre podamos estar expuestos un poco también a las elecciones estadounidenses, considerando que el sistema electoral es distinto, no es tan un voto una persona. Entonces, este análisis que tú haces, ¿se podría aplicar, por ejemplo, para poder entender los resultados, los eventuales resultados de las elecciones estadounidenses? Mira, dependiendo del sistema de elección y de los fenómenos que uno ve que ocurren o que pueden ocurrir, es que se estudian desde el punto de vista cuantitativo. En Estados Unidos, yo puedo decir desde la matemática, no, este tipo de cosas no se han presentado. Pero sí hay una discusión sobre algo que se llama el gerrymandering, Permiso. ¿ah? Que ha ¿Ya? sido muy estudiado por gente de matemática, que es a qué distrito está asociada una persona para ir a votar. Claro, Y eso es súper interesante porque en la elección de Estados Unidos, al final de cuentas, lo que se tienen que ir ganando no son electores propiamente tales, sino que se tienen que ir ganando estados, ¿cierto? claro. Y entonces depende de quién vota en tal estado o en otro estado, es si ese estado es ganable o no. Claro, Y son como victorias por estado que hacen que el total de esos votos vayan al candidato A o B. tú puedes ir moviendo tus votantes de estado en estado. Ujú. Si tú piensas que este estado está perdido, mejor voy a colocar mi ficha en otro estado. Voy a tratar de mover mis votantes para que voten en ese estado y voy a ganar ese estado. Mm. Eso es un tema que está muy en discusión y en investigación, con gente muy importante trabajando en el asunto. Es el fenómeno del gerrymandering, que de hecho podría también estudiarse en Chile, sobre todo para elecciones municipales. Ajá. Ah, claro, Hoy considerando que entre elección y elección uno sí puede cambiar sus domicilios electorales. exactamente, cambiar los domicilios electorales y hacer un arrastre masivo de votos solicitando cambios de domicilio electoral para ganar una comuna que está más en la pelea que otra que definitivamente está perdida o que a lo mejor está ganada en principio. Claro. Es algo que yo no sé, no creo que se haya hecho en Chile, pero sí se han hecho estudios importantes en Estados Unidos al respecto. Claro, considerando que allá la inscripción siempre es antes de cada elección, uno se tiene que volver a inscribir para que se reformulen proporcionalmente los padrones con respecto al territorio. En Chile no pasa mucho eso. Eventualmente se podría, pero nunca ha sido esa la tónica. Es diferente, sí, es diferente. Claro, Pero a lo que quiero llegar es que dependiendo del sistema electoral y dependiendo del tipo de elección, los constructos matemáticos siempre pueden aportar elementos de análisis. Eso es claro. súper importante tener presente. Pero son distintos tipos de análisis. Ahora, De- en de- el de Venezuela estamos frente a una cosa muy básica, mm, una cosa que es increíble y para el cual incluso la comunidad académica no tiene una visión del todo unánime sobre lo que está pasando. Es decir, claramente esto es sospechoso, mm, muy sospechoso, y cualquier medida de sospecha tiene que arrojarte números muy altos. Ahora, ¿cuál es el mejor constructo? ¿Cuál es el modelo más pertinente para analizar este fenómeno? Eso no está claro, porque es primera vez que un suceso así ocurre. Ujú. Como decía, 1 en 100 millones. claro. Esta visión matemática es otra arista más para considerar esta, digamos, anomalía que se está presentando en el continente y hay distintas veredas de analizarlo y sin duda a través de tu trabajo que ha estado expuesto durante esta última semana, la matemática es una disciplina para ello justamente. Puede aportar una visión y quiero cerrar con esto. Quiero insistir en lo que dije. No aporta una prueba. Eso Mm, es importante tenerlo presente. No puede aportar una prueba desde el mismo hecho que se plantea a través de un modelo probabilístico. No puede. no, ¿No? Y obviamente no puede aportar una prueba porque la única prueba que puede venir es con investigación sólida y investigación in situ de lo que realmente ocurrió. Muy probablemente
no vamos a saber nunca realmente lo que ocurrió. Es muy probable. Es muy difícil, yo estoy hablando de la primera presentación de resultados, es muy difícil que se reconstruya ese patrón sobre el cual supuestamente, padrón, perdón, sobre el cual supuestamente se construyó ese informe preliminar, si es que existió. Porque Claro. voy a insistir en esto, ¿ah? Voy a insistir. Se puede dar el caso. Uno en 100 millones o tres en 100 millones, porque ahí hay un pequeño detalle sobre, ¿se acuerdan que la persona que había que asignar una pastilla quedaba media persona, en 100 millones de darse? Tú puedes salir de la universidad hoy en día y jugar un loto y ganártelo, ¿cierto? Esto era más difícil en términos probabilísticos con este modelo sí, ultra simplificado, era más difícil que ganarse el loto, pero puede ocurrir. Ujú. Claro. Claro que el primer informe, el informe preliminar fue sobre el 80% del total de los votos aparentemente escrutados. Supuestamente, sí. Claro. Ahora, eso que haya sido el 80% y no el total no influye, ¿eh? No influye en lo absoluto. Ah, ya. Son números grandes y para números grandes esto no pudo haber sido el caso. Ah, Ujú. ya. No, no, no debería variar. No interviene el hecho de que haya sido menos del total. Ujú. Mm. Claro. Alguien dijo ahí, quizás si los medios de prensa no hubiesen saltado ese día o días después y hubiesen advertido de esta anomalía, quizás la presentación final también hubiese tenido este problema. Y ahí hubiesen quedado totalmente al descubierto. Mm. En caso de que efectivamente haya fraude, eso es lo primero, yo no lo puedo afirmar. Mm. Y en el caso de que el fraude se haya dado ese día de la forma en que se propone, de la forma en que se postula. ¿Ok? Son dos hipótesis y van a quedar siendo siempre así, hipótesis. Ujú. Claro. Sí, te agradecemos esta charla, también para poner a disposición disciplinas que muchas veces pueden estar un poco alejadas de las personas y de temáticas cotidianas que nos bombardean los medios todos los días. Creo que esta visión es importante para incorporar una mirada más. Así que también te agradecemos en nombre de la Vicerrectoría de Inclusión con el Medio también, estar disponible para poder comunicar estos contenidos para que las matemáticas nos hagan sentido y también cómo podemos ver cómo las disciplinas se pueden ir intercruzando y darnos cuenta que las cosas tienen una mirada bien integral. Esperamos seguir viendo tus columnas en medios de comunicación y quizás a raíz de las preguntas de las personas que nos estaban viendo por streaming, quizás más adelante ir viendo de nuevo estos análisis aritméticos y matemáticos a nuevos procesos para poder ir haciendo este cruce entre procesos sociopolíticos con una mirada un poco más matemáticas también, que siempre es bien interesante también. Así que eso, te agradecemos un montón. Para las personas que no se conectaron a través de nuestro canal oficial de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, les agradecemos también. Bueno, y el video también va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube para quien lo pueda revisar. Ahí, como comentó al principio de la charla, nuestro académico sabía que pueden haber algunos par de profesores y profesores de matemáticas conectadas, que sin duda esta charla puede ser un insumo súper importante y novedoso también para ir aportando a la formación de las matemáticas para las personas en general, incluyéndome, porque también creo que aprendimos un montón de cómo leer los datos y cómo se presentan los datos a través de los decimales. Así que nuevamente, Andrés, muchas gracias y nos despedimos y cualquier otra, atento a nuestras redes sociales. Por si tenemos otro tipo de charlas de divulgación del conocimiento junto a las facultades de nuestro plantel. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a todas las personas que siguieron esta presentación y a las que se van a unir después a través de la grabación que va a quedar en YouTube, eso es lo que entiendo, Sí, va a ¿cierto? quedar en el canal de la Vicerrectoría aquí por YouTube. Ok, muchas gracias. Así que un gusto. Muy buenas tardes a todos.